Hola, buenas tardes. Pues contento de estar nuevamente con ustedes en este curso de Planeación Estratégica, Innovación Competitiva y Rentabilidad Empresarial, parte 2. Esta tarde vamos a dar continuidad pues a lo que habíamos platicado en la ocasión anterior, que hablábamos de acuerdo a lo que es el curso Planeación Estratégica, Innovación Competitiva y Rentabilidad Empresarial. Vamos a comentar un poco lo que vimos la vez pasada en cuanto a la planeación. Decíamos que la planeación es un proceso de conocimiento de una realidad que queremos cambiar, algo que queremos conservar, preservar, modificar, desarrollar, y en ese sentido tenemos que observar, conocer muy bien la realidad que queremos cambiar. Comentábamos que pues a veces cuando tratamos de ubicar algunos elementos para analizar esta realidad, pues nos encontramos con que hay una serie de elementos que nos parecen de repente caóticos, sin conexión, y no sabemos cómo analizar esta realidad. La vez pasada planteábamos que de principio podíamos considerar tres grandes ejes de análisis en esto. Uno es el entorno natural, y de ese entorno natural nosotros como sociedad, como seres humanos, aprovechamos los recursos que encontramos en el entorno natural. Y los aprovechamos de múltiples maneras, desde épocas históricas, bueno, pues para el consumo de alimentos, extraer los alimentos de la tierra, cazar a sus habitantes para alimentarse, y actualmente pues todo lo que vemos a nuestro alrededor pues deviene de un proceso productivo que nosotros hemos hecho de los insumos materiales de la naturaleza para poder crear muebles, casas, ropa, alimentos, etcétera. Bien, entonces esos eran los tres grandes elementos: la naturaleza, nosotros como seres humanos, como sociedad que interactuamos con la naturaleza y generamos entonces una economía. Una economía que está buscando satisfacer pues la demanda de un consumidor. Y en este sentido, bueno, comentábamos también de que dentro de una empresa también tenemos algunos elementos de análisis. Cualquier empresa, pues justamente para poder elaborar un producto y llegar a ese consumidor, pues tiene un área de producción, un área de mercado, un área administrativa y un área financiera. Así, a partir de estas grandes áreas de la empresa, se puede llegar a un producto y ese producto al consumidor. Bien, estos son de principio los grandes ejes que comentábamos en la ocasión anterior, pero también mencionábamos ya en lo particular que este curso tiene 4 elementos que nos dan la lógica. El primer elemento que empezamos a ver en la ocasión anterior es el diagnóstico, la identificación de las innovaciones de mejora que queremos para nuestra empresa. Entonces, este diagnóstico es hacia lo externo, a lo que rodea nuestra empresa, y a lo interno, que es nuestra empresa en sí misma. Y esto de los elementos de análisis lo comentaba porque son esos elementos que nos van a ayudar a analizar el entorno de nuestra empresa. Comentábamos de que, bueno, si hablamos en estos momentos de la cuestión naturaleza, vemos que hay una cuestión en el cambio climático, tratar de mejorar las prácticas agroecológicas para usar menos elementos contaminantes. Si hablamos en términos de lo que es la empresa, la economía, pues hemos visto en estos últimos meses un cambio drástico en lo que es nuestra economía, desde que antes era un punto de venta específico en concreto, y ahora yo creo que un 70% de las ventas se está haciendo a través de las redes. Entonces, el análisis de estos elementos, de acuerdo a nuestro entorno, nos permite identificar cuáles son las necesidades de ese gran mercado o de un mercado en particular.
Les ponía el ejemplo en este sentido de cuando empezó la pandemia. Yo mismo y muchos de mis familiares empezamos a sufrir en las manos problemas por el uso de geles, de alcohol, etcétera. Y por los conocimientos que tengo de herbolaria, etnobotánica, decidí hacer una crema para la piel que, además de quitar todas estas irritaciones, resequedad, pues la alimentara de alguna manera. Entonces, ¿cómo fue que llegué a esto? Pues a través del análisis de todos estos elementos que les estoy diciendo. Yo estaba detectando en la sociedad, no nada más en mí, en mi familia, sino que había un problema de dermatitis y muchas cosas así por el uso de estos geles. Entonces, de esta manera es el diagnóstico de del entorno lo que nos va a permitir ir definiendo nuestro mercado. Ese mercado meta al que vamos a tratar de llegar. Si bien definí de alguna manera en general la producción de cremas, tuve que hacer una serie de encuestas para ver qué tipo de personas, de qué edad, de qué tipo de ingresos, qué características requerían de una crema, etcétera, para llegar en un momento dado a definir cuál era el nicho de mercado específico al que iba a referir mis productos. Y una vez identificado ese nicho de mercado, empecé a ver, y ahí fue donde nos quedamos con esta gráfica en la sesión pasada, donde voy a ver cuál es el producto que está requiriendo mi mercado meta, cuáles son sus especificaciones desde la presentación, gramaje, precio, o color, olor, etcétera. Voy a ver todas esas condiciones que está requiriendo mi mercado meta, mi consumidor final, para poder, en mi caso, hacer una producción que esté acorde a estos requerimientos. Y entonces, bueno, en este sentido llegamos en la ocasión anterior a este cuadro en el que vemos cuál es el producto o servicio que se está ofreciendo, las características, cómo se está ofreciendo en este momento, cómo lo solicita el mercado meta, y entonces determinar cuál es la brecha entre lo que yo estoy produciendo, pretendo producir, y lo que me está pidiendo el mercado meta. En este caso, el mercado meta me estaba pidiendo un producto que no contuviera cuestiones químicas que en vez de proteger la piel la fueran a dañar, que contuviera sustancias naturales, que fuera lo más orgánico posible, que fuera de un precio accesible, la presentación, que fuera una presentación para manos y otra presentación para cutis. Entonces, a partir de esta encuesta con mi mercado meta, yo pude definir qué es lo que me está solicitando mi cliente y así definir cuál es esa brecha, como les mencionaba. Y en este sentido también podemos asociar el área de nuestra empresa que está inmiscuida en estos cambios, en estas innovaciones que se deben de realizar. Pues bien, vamos a continuar. Esto era la primera parte, que fue el diagnóstico del entorno, que nos permitió llegar a identificar a nuestro mercado meta, a nuestro cliente, a nuestro consumidor final. Y siguiendo con el diagnóstico, vamos ahora a trabajar el diagnóstico de lo interno. Ya sabemos lo que requiere nuestro cliente, nuestro consumidor final, pues ahora tenemos que hacer un diagnóstico de nuestra empresa, de cómo está funcionando, a fin de que en un momento dado podamos llegar a los requisitos que nos está solicitando el mercado. ¿En qué consiste el diagnóstico que vamos a realizar en nuestra empresa? De principio, es conveniente invitar a los que trabajan con nosotros a fin de integrar sus expectativas, su punto de vista. Recordemos que cada uno de nosotros somos seres únicos, somos personas irrepetibles,
que todos tenemos una historia personal y desde esta perspectiva, en nuestras diferentes áreas de trabajo, en nuestras diferentes funciones, cada uno de nosotros tiene una visión diferente de cómo se desarrollan las cosas. Por eso, en ese sentido, los invito a que todo este proceso de planeación lo hagan de una manera participativa con su grupo de trabajo. Yo lo que hago para iniciar este diagnóstico interno es hacer un dibujo entre todos de cómo estamos viendo nuestra empresa en sus diferentes áreas. Esto es para homogeneizar justamente la perspectiva diferente que cada uno de nosotros tiene sobre los diferentes procesos que se desarrollan. Y bueno, para seguir siendo diferente, vamos ahora a pasar. Si ya tengo este dibujo donde nos estamos viendo nosotros, analizando cómo está nuestra empresa, esta imagen yo la puedo complementar con un cuadro FODA para identificar pues nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, debilidades, etcétera, y sacar un poco a flote esas virtudes que tenemos también. Para continuar con este proceso de identificación de problemas, hay un tarjeteo, hacemos un tarjeteo, una lluvia de ideas, donde cada uno de nosotros en diferentes tarjetas expresa los problemas que vemos en las diferentes áreas, producción, mercado, etcétera, para llegar a cumplir los requisitos que nos está solicitando nuestro mercado meta. Bien, entonces, una vez que hago este tarjeteo, lo podemos sistematizar. Acordémonos, estamos dividiendo la realidad en diferentes partes para poderla analizar, pero no olvidemos que la realidad es un todo orgánico, que está constituido por diferentes partes, pero al final de cuentas es como nuestro cuerpo. Tenemos brazos, piernas, ojos, etcétera, pero si bien lo podemos analizar separadamente, al final de cuentas es parte de nuestro cuerpo y no podemos entender su funcionamiento si no es a partir de nuestra integralidad. Y así es la empresa. Entonces, estamos haciendo un diagnóstico de las diferentes partes de la empresa, pero asumiendo que al final de cuentas esto es un todo. Bien, una vez cuando ya tenemos esta sistematización de los problemas que cada uno de los participantes identificó en las tarjetas, la tenemos sistematizada en las diferentes áreas, como ustedes pueden ver, y las hemos dividido en lo que se requiere hacer en el corto plazo y lo que podamos hacer al mediano plazo. Esto es porque recordemos que, pues no sé, aunque queramos, tengamos todas las ganas del mundo, la realidad no se cambia de la noche a la mañana. Siempre hay una serie de procesos que hay que ir realizando. Y bueno, en este caso la empresa que aportó esta información, pues tenía bastante urgencia de arreglar varios problemitas que había en sus procesos. Se hizo una priorización, se hizo una votación para ver dentro de todos estos problemas del corto plazo cuáles eran prioritarios para empezar a trabajar. A partir de eso, de esta priorización, de esta sistematización, empezamos ahora sí, por cada una de las áreas, a analizar la problemática que se priorizó. Una vez que se identifican los problemas, no es suficiente identificar los problemas, porque por lo general esto es nada más la punta del iceberg, como dicen. El problema realmente está abajo, en las raíces, o como decimos, son las causas. ¿Cuáles son las causas que nos llevan a que se dé una problemática? Entonces, es a partir de este cuadro que les presento que hacemos el análisis de causa-efecto. Tengo el problema y ahora voy a preguntarme, ¿por qué tengo este problema? En este caso es el control de inventarios. Ellos, su problema es que no tenían un control de inventarios, tenían pérdidas de equipo, de material, etcétera. Y
Bueno, entonces se preguntaron por qué no tenemos un control de inventarios, por qué existe esta pérdida, y llegaron a que falta justamente ese control de inventarios, porque cada quien llega al almacén, pide cosas, se las lleva, no hay una responsiva, y los efectos en la empresa, en el área, es de que no haya un control de lo que se tiene, de lo que no se tiene, y cuando es necesario ir a hacer alguna instalación del equipo, pues resulta que los trabajadores no tienen con qué hacerla. Y esto, al final de cuentas, pues impacta en la rentabilidad de la empresa. Bueno, esto es el ejemplo de lo que hay que hacer con todos los problemas que hemos identificado. Encontrar sus causas y encontrar cómo está afectando a nuestra empresa. Todo esto nos sirve para poder entrar a la segunda parte de nuestro curso, que es el diseño de la estrategia de gestión, que no es otra cosa que identificar, de acuerdo a nuestro diagnóstico, a los problemas, a las causas y a los efectos, de acuerdo a este análisis, cuáles son las innovaciones, cuáles son las soluciones que podríamos implementar para que toda esta problemática quede atrás y podamos, en ese sentido, llegar con nuestro producto a nuestro consumidor final. Bien, en esta segunda parte de nuestro curso, lo que vamos a ver es cómo hacemos todo este proceso, qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, en fin. Tenemos que ver los resultados que estamos esperando lograr a través de todo esto, las necesidades de capacitación, las necesidades de inversión, los indicadores que nos van a permitir saber cuál es el siguiente paso que tenemos que dar, si es que hemos llegado o no cumplimentado las metas, los objetivos que nos hemos planteado. Entonces, vamos a seguir con esta estrategia de gestión. En términos generales, les decía, la estrategia nos va a permitir identificar los diferentes pasos que tenemos que llegar hasta la ejecución, hasta la operación de lo que son nuestras soluciones, nuestras innovaciones. Rápidamente en este cuadro vemos todos los pasos que vamos a seguir para tener nuestra estrategia de gestión. No ahondo en ellos porque los vamos a ir viendo uno a uno. Bien, ahora en cuanto a las soluciones, que es nuestra primera actividad. Ya tenemos nuestro análisis de causa-efecto. Vamos a identificar las soluciones o innovaciones que nos permitan superar esa problemática. Una vez que hemos identificado estas soluciones o innovaciones, tenemos que concretar algo más. Por lo general, las soluciones son una parte general que nos imaginamos en el cómo hacerlo, pero tenemos que ir aterrizándolas, irlas concretando. Y en ese sentido, aparte de preguntarnos qué soluciones, qué innovaciones puedo desarrollar para evitar la problemática que tengo, para mejorar mis áreas de la empresa, tengo que hacerme esa pregunta: ¿qué hacer también para esas soluciones llevarlas a cabo? Entonces, este es nuestro primer paso. Recordemos que en nuestra primera sesión decíamos que las innovaciones no son otra cosa más que, lo podemos ver desde dos perspectivas. Una, la innovación pura, que es algo que es una invención total que antes no se había visto en ningún lugar, y eso es una innovación. Pero hay innovaciones también que se dan cuando nosotros no hemos utilizado algún equipo, alguna maquinaria, algún procedimiento, y lo estamos viendo como una solución para nuestra problemática. También estamos hablando de una innovación, porque es algo que nunca antes se había hecho, aunque lo estamos haciendo con elementos que ya teníamos dentro de nuestra empresa, pero que no habíamos pensado, que no habíamos ideado, que se podían integrar para proporcionarnos un nuevo método, mecanismo, equipo, etc. Entonces, desde esta perspectiva de las innovaciones,
hay que identificar para nuestros diferentes problemas cuál es la innovación de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestros recursos que podemos asociar para la solución de esta problemática. Bien, ahora vamos a identificar cuáles son las necesidades de capacitación que se tienen para llevar a cabo las innovaciones. Si estamos hablando de innovaciones y que una innovación es algo que antes no habíamos desarrollado, pues seguramente vamos a necesitar generar capacidades en nosotros, en nuestro personal, para que esa innovación pueda desarrollarse fácilmente, adecuadamente, oportunamente. Bien, entonces lo que vamos a hacer es retomar en este nuevo cuadro, lo estoy poniendo en verde, lo que ya estamos analizando de cuadros atrás. No crean que todo lo estamos construyendo cada vez. Simplemente estamos retomando la información que hemos venido desarrollando, analizando nuestro fenómeno que queremos, nuestra realidad. Entonces, aquí les estoy marcando en verde toda la información que ya venimos trayendo. Y queda en blanco lo que estamos trabajando en este momento. Y en este momento es identificar las necesidades de capacitación de nuestro personal para que las innovaciones, las soluciones puedan desarrollarse adecuadamente. Bien, ya sabemos las innovaciones, en qué nos debemos de capacitar, pero ¿qué esperamos con todas estas innovaciones? De principio, todos estos cambios que vamos a hacer en nuestra empresa están orientados a satisfacer a nuestro mercado meta. El hecho de que aquí vamos a ver, por ejemplo, resultados esperados, disminución en gastos de operación, menor rotación de personal, mayor volumen de ventas, son cuestiones que digo que van a impactar al final en nuestro mercado, en nuestro consumidor final, porque si tenemos una disminución de gastos de operación, pues definitivamente el costo de nuestra producción, nuestro producto en el mercado, pues puede tener precios más accesibles, más competitivos. Entonces, por eso también estamos hablando de innovaciones competitivas. ¿Sí? Bien, entonces, estas innovaciones, estas soluciones que llevemos a cabo en nuestra empresa, al final de cuentas van a tener efecto, van a tener impacto en nuestro mercado. Tenemos que definir muy bien cuáles son los resultados que estamos esperando de acuerdo a nuestras innovaciones. Si bien en las soluciones que se plantearon está hacer el inventario, establecer lugares específicos para la herramienta, tener una programación semanal para la revisión de todo lo que es el almacén, etcétera. Todas estas actividades están orientadas a un resultado que es disminuir estos gastos que se están llevando a cabo por no tener este control en almacén, en inventario. Si queda claro, vamos a seguir adelante. Si no, pues sus dudas nos las pueden comentar en el chat. Bien, sigamos. Ahora, como les decía, en el momento en que identificamos las soluciones, tenemos que ir concretizando qué hacer para que esas soluciones las llevemos a la práctica. De lo contrario, se nos quedan en la cabecita loca y no pasa nada. La realidad sigue estando ahí, como la conocíamos, con los problemas que teníamos. Entonces, hay que concretizar nuestras ideas en actividades muy específicas. Ya algunas las habíamos identificado en el quehacer, que son actividades a desarrollar en el corto plazo, pero también hay que identificar, como decíamos, actividades en el mediano plazo, porque no todo se puede hacer de la noche a la mañana. En este ejemplo que estamos viendo, una de las innovaciones es hacer un inventario. De principio, pues ellos no tenían un inventario, pues porque no saben cómo se hace un inventario. Una de las primeras actividades al corto plazo es aprender a diseñar el inventario para que éste sea funcional, lo puedan manejar los encargados del área, pueda ser manejado
a través de Excel, etcétera, ¿no? Entonces, pues las acciones a corto plazo es toda la capacitación para el diseño del inventario y su manejo. Y las acciones a mediano plazo, pues ya será la implementación de todo este proceso de inventario. Entonces, a través de este pequeño cuadro, lo que vamos a hacer es ir descendiendo de nuestra gran idea a esas pequeñas ideas que nos van a llevar a cambiar nuestra realidad en un momento dado. Acuérdense que esta estrategia lo que procura hacer es llevarnos a concretizar, a implementar, a ejecutar todas esas soluciones. En este sentido, les queda a ustedes esta presentación para que en algún momento dado, pues si tienen alguna duda, recurran a ella para ver las siguientes actividades o las acciones que se tienen que desarrollar. De todas maneras, recuerden que estamos siempre para apoyarles. Estos son los datos en los que pueden localizarnos. El teléfono de la oficina es el 449-918-6306. Mi número de celular los atiendo con mucho gusto en el 449-918-897-1170 y en el 449-150-8958. Ahí está nuestro contacto en algunas de las redes y recuerden que la Secretaría de Desarrollo Económico está siempre con ustedes y un servidor se despide esta tarde deseándoles lo mejor. Hasta la próxima, nos vemos, que estén muy bien.